Tenemos delante un ejercicio que lo tenemos que encuadrar dentro de lo que sería ácido base. Y nos dice que tenemos dos matraces, uno contiene 50 mililitros de una solución acuosa de cloruro de hidrógeno, que tiene una concentración, como ves aquí, de 0,10 molar, y el otro también tiene 50 mililitros, es decir, el volumen de ambos matraces es el mismo, con una disolución acuosa de ácido fórmico que es 10 veces más concentrado. Aquí tenemos 10 veces más concentrado que el primero. Tenemos que calcular, en primer lugar, el pH de cada una de las disoluciones y, en segundo lugar, el volumen de agua que se debe añadir a la disolución que sea más ácida de estas dos para que el pH de las dos sea el mismo. Y como dato nos dice el enunciado o nos da el enunciado la constante de acidez, aquí la tenemos, del ácido fórmico. Fíjate en el orden de magnitud que te voy a señalar, del orden de 10 elevado a menos 4. Eso quiere decir que se trata de un ácido que tiene una fuerza relativa que no es muy fuerte. Y por eso es por lo que nos dan el valor de la constante de acidez. Sin embargo, para el HCl no nos dan valor porque debemos saber que se trata de un ácido muy fuerte. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues aunque no nos lo pide el enunciado en sí, pero vamos a ponerlo aquí aparte, esto lo que quiere decir es que en el caso del primero de los ácidos, el HCl, cuando yo lo pinto como si fuera un equilibrio, con agua, me voy a ir al contexto de Bronsted-Lowry, ¿verdad? Hacemos reaccionar el ácido con agua. Lo que va a ocurrir es que se va a disociar completamente, dando lugar a la especie que sería Cl-, el anión cloruro, y el catión oxonio, el H3O+, que ves aquí. Por eso decimos que es un ácido, porque produce este catión, ¿verdad?, que te marco. Y al ser un ácido muy fuerte, podríamos decir que está completamente desplazado hacia la derecha este equilibrio. Es decir, cuando lleguemos al equilibrio, no habrá nada de HCl en la disolución y todo se habrá convertido, ¿verdad?, en lo que serían los iones que tenemos como producto. ¿Y qué ocurriría con el ácido fórmico? El ácido fórmico es distinto, lo vamos a poner aquí, porque hemos dicho que es un ácido que no es muy fuerte, así que cuando lo pongamos con agua, el equilibrio que debo pintar es distinto. Digamos que lo vamos a pintar de este otro modo. Se van a formar especies que son iónicas de la misma manera que antes, el anión formiato, ¿verdad? Y otra vez la especie H3O+, pero ahora, si inicialmente teníamos una concentración C0 de este ácido y nada de las especies iónicas, ¿verdad?, en el equilibrio, lo que va a ocurrir es que una parte de lo que había al inicio se va a disociar y esa parte, al ser una estequiometría 1:1, es la que va a quedar aquí como especies iónicas, ¿verdad?, en el equilibrio. Esta X que he pintado, recuerda que va a ser siempre, en este caso porque hemos puesto una concentración inicial, va a ser una concentración y además una concentración molar. Por lo tanto, fíjate que yo ya podría tranquilamente hacer en el primer apartado el cálculo, vamos a ponerlo aquí, el cálculo para el pH del HCl. Hemos dicho que todo lo que poníamos, ¿verdad?, todo lo que poníamos de especie HCl se convertía, como estás viendo aquí, ¿verdad?, todo lo que había en el anión cloruro y además la misma concentración, la marco aquí, para el H3O+. Así que si yo defino el pH, te lo recuerdo, vamos a ponerlo aquí abajo, ¿vale? Si definimos el pH como menos el logaritmo de la concentración de las especies H3O+, yo podría hacer el cálculo de este pH del HCl de forma muy simple. Bastaría con poner menos el logaritmo de la concentración que me han dicho que era 0,1. Y esto me va a dar como resultado que el pH para el HCl es igual a 1. ¿Cuánto sería el pH para, en este caso, el HCOOH, ¿verdad?, el ácido fórmico? Para ello, primero tienes que saber cuál es esta X que hemos marcado aquí. Para poder hacer eso tengo que saber cuánto vale esa X. Y eso lo vamos a poder hacer si tiramos de lo que es la definición de la constante de acidez del ácido. Esa constante de acidez sería la concentración de la especie
vamos a ponerle aquí HCOO menos por la concentración de la especie H3 o más, estoy atendiendo simple y llanamente al equilibrio que está escrito aquí arriba. Y abajo tendríamos la concentración de HCOOH. Claro, si atendemos a cómo lo hemos puesto en el equilibrio, veríamos que hay una x por x, es decir, un x cuadrado, y aquí abajo un c sub 0 menos x. Lo único que he hecho ha sido poner en cada una de las partes que corresponde a esta fracción, ¿verdad?, lo que hay aquí en el equilibrio. Y como me ha dicho que la concentración inicial de ácido fórmico es, recuérdalo, 10 veces más concentrado que el HCl, quiere decir que la concentración inicial que debo considerar es 1. Por lo tanto, esto que acabamos de poner aquí tiene que ser igual al valor de caso A, es decir, 1.8 por 10 elevado a menos 4. Por lo tanto, tendrías que resolver una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado que te va a quedar de la siguiente manera. X cuadrado menos 1.8 por 10 elevado a menos 4x más 1.8 por 10 elevado a menos 4 igual a 0. Y de aquí vas a obtener dos valores de x. El primero de ellos, que va a ser un valor de, cuando resuelvas la ecuación de segundo grado, 0.013. Y el segundo, que es un valor que es menor que 0. Este valor no tiene sentido químico, porque no se puede disociar menos de 0 de forma negativa. Así que este valor no lo vas a considerar y el valor que vas a tomar en cuenta sería el 0.013. Una vez que tienes ese valor, el cálculo del pH es tremendamente simple. ¿Por qué? Pues porque si nos vamos al apartado A, el pH para el HCOOH va a ser igual que antes, de forma análoga, menos el logaritmo de 0.013. Y el resultado que vas a obtener al hacer la operación sería de 1.89, que es el pH para el ácido fórmico. Fíjate que ya hemos hecho el apartado A del ejercicio. Vamos ahora a plantear el apartado B. Nos dicen que tenemos que añadir agua a la disolución más ácida para que sea del mismo pH que la disolución menos ácida. La disolución más ácida aquí es ni más ni menos que la del HCl, ¿verdad? Luego tendríamos que añadir agua a esta de aquí para conseguir que el pH sea como el que está debajo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues este apartado lo vamos a hacer aplicando una cosa, y es que cuando yo añado agua a la disolución de HCl, el número de moles de HCl no varía. Es decir, ese va a ser constante. Podríamos decir que el número de moles del ácido, que es más ácido, permanece constante. Pero debes saber que puedes escribir ese número de moles como el producto del volumen de la disolución por su molaridad. Así que ahí está la clave de lo que vamos a hacer ahora. Yo podría saber el número de moles de HCl que tengo al principio simplemente haciendo el volumen el producto del volumen del HCl, ¿verdad?, por la molaridad del HCl. Tengo que añadir agua y tengo que añadir una cantidad de agua determinada hasta que el pH sea igual a 1.89, o dicho de otra manera, hasta que la concentración que quede sea exactamente igual a los 0.013 que habías calculado en el apartado anterior. Por lo tanto, vamos a hacer una cosa. Este número de moles tiene que ser también igual a un número que voy a llamar, que sería el producto de un volumen prima, que no sé cuál es, por la molaridad, ¿verdad?, de la otra disolución que teníamos. Es decir, en nuestro caso, de la del vamos a poner mejor en el equilibrio, ¿verdad? La que tenía el HCOOH, pero en el equilibrio. Si despejas de aquí el valor del volumen que hemos llamado volumen prima, que es el que tú no conoces, vas a tener que sería V del HCl por la molaridad del HCl, pero dividido por esta molaridad que tú conoces, que era la que había en el equilibrio. Dicho de otra manera, fíjate cómo va a quedar: 50 mililitros que tenías del HCl en origen por 0.1 molar que tenía como concentración, ¿verdad?, ese ácido, y aquí abajo la concentración que has calculado antes,
en el equilibrio que era 0.013. Puedes cancelar y ¿qué vas a obtener? Pues cuando hagas la operación lo que vas a obtener es como volumen, vamos a ponerle aquí, volumen prima, sería como resultado 385 mililitros. Pero esto no es lo que te preguntan. Lo que te han preguntado sería cuánto es el agua que tienes que añadir. Y aquí tienes que hacer una última operación. El volumen de agua que añades sería la diferencia entre este volumen que acabas de calcular, que será el volumen final, menos el que había. Es decir, los 385 que acabas de calcular menos los 50 que había en origen. Así que el resultado que vas a obtener para el volumen de agua serían 335 mililitros. Ese es el volumen de agua que tienes que añadir. Espero que te haya quedado claro el ejercicio. Si es así, pues le puedes dar al botón de me gusta, ¿verdad? Y suscribirte al canal porque me ayuda muchísimo a poder seguir subiendo vídeos como este. Muchas gracias.